Y aquí estamos, nos metemos en el momento reproductivo. A mí que me encanta el buen ganadero, voy tratando de agarrar cada uno de los eslabones para vos, para tener un poco todo. Y viste que siempre hablamos mucho que todo arranca en el eslabón de la cría, que la cría, y esto lo repito yo siempre como lorito, hoy en la Argentina está entre 63, algunos como Víctor Tonelli dicen que hemos avanzado 3 puntos, ponele que tenemos 66% de destete. Quiere decir que cada 100 vacas sacamos 66 terneros. La gran pregunta tuya es, Gaucho, pero ¿y no podemos tener 90 terneros? Y podríamos si hacemos las cosas bien. Y cada una de estas cosas tiene un proceso. Uno de esos procesos, por supuesto, es el padre. ¿Cómo el padre? Claro, el toro. Y hay tipos que se ocupan de los padres, sí, se ocupan de los padres. ¿Quién? Por ejemplo, mi gran amigo, el veterinario campero y empírico Chuni Acuña. Maestro de las ciencias, ahí veo tu diploma atrás. ¿Cómo andás, Gaucho? ¿Lo ves? Ya está desteñido, casi ni se lee. Y bueno, es un diploma bien campero, empírico, ese de un tipo que, No, que usó a fondo su profesión, ¿o no? está bien gastado y tengo el honor de ser de la primer camada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, Mirá vos, porque hasta que me recibí yo era Facultad de Agronomía y Veterinaria. mirá En vos, cambio ahora, hace ya casi 40, qué 50 años que... maestro. Y bueno, Che, es una Gaucho, rica. bueno, vamos a tratar de hablar. Yo le pedí al Chuni, porque él es un tipo que los sábados a la mañana siempre me graba, cuando no me graba me avisa, Gaucho, a las 6 de la mañana está en la ruta, va a laburar, el tipo está ahí con clientes que tiene, que por supuesto, clientes que lo que buscan es hacer esta parte que te digo, cómo mejorar cada eslabón de la cadena. Y en eso están los toros. Bien. Chuni, arrancamos bien, Gauchito. Todavía sigue la revisación de toros, pradera pampeana, que sé yo, mediados de octubre todavía seguimos, más para el sur sigue un poquito más en noviembre, el norte creo que todavía sigue hasta diciembre, así que estás en pleno. ¿Qué estás viendo? ¿Y qué recomendaciones le das a los productores amigos que nos ven? Bueno, tal vez para algunos llego tarde, ¿no? Porque yo tengo clientes que hace 15 días ya empezaron el servicio, otros están empezando hoy, casualmente 15 de octubre, y algún rezagado el 1 de noviembre, pero últimamente la gente le esquiva un poco tan tarde por el tema de los calores de enero, ¿no? Muchos Claro, quieren para la fiesta sacar los toros y ya darse por satisfecho con 2 y medio, 3 meses de servicio. Entonces, por eso, tal vez, si hablamos de la revisación, para algunos es un poco tarde, pero siempre hay gente que te escucha de otros lados y hay gente que empieza en diciembre allá en el norte argentino, incluso en Patagonia, sé de algunos que empiezan en diciembre los servicios. Pero lo que estuve haciendo hasta hace poco, aparte de terminar la revisación de los toros, fue hacer una recopilación de todos los toros revisados. Esto surgió en el año 96 con mi amigo Carlos Campero, ex Intabalcarce. Junté toda la revisación de los toros de esos 23 años de veterinario y hice todos los cuadros y se los di a Carlos y le dije, oíme Carlos, vamos a tratar de publicar un artículo porque el N es muy interesante, eran 22.000 y pico de toros, ¿no? Bueno, y así Carlos me ayudó en la escritura del primer artículo y después en el 2006, a los 10 años, lo actualicé de nuevo y después en el 2018, que habían pasado 12 años, lo volví a actualizar para cuando fui a Sevilla el año pasado, en 2019, en mayo, sí. llevarla actualizada a la revisación, ¿no? Incluso ya en el 2006, con 45.036 toros revisados, lo publicó la revista Taurus, y en el abril del 2019, antes de viajar a España, me publicó la actualización hasta el año 2018. Y a partir de ahí, como uno nunca sabe si en la próxima hora estás o no estás, entonces lo actualizo todos los años, ¿no? No espero 10 años más. ¿Cuánto es el Y N acabo de terminar. ahora, Gaucho? ¿Cuánto es el N? Debe estar en 56.000 por lo menos, ¿no? No, me faltan 50 toros para los 65.000, Ah, la más o menos. miércoles. Así que, y de esos son más o menos, hay más toros vírgenes, hay más o menos 28.000 aproximadamente, y toros adultos 36, 37. Bueno, la cuestión es que suman 65.000. Al toro virgen yo lo considero una vez la revisación, porque pasa por tus manos antes de entrar al servicio con 2 años, y después los toros adultos no es que son 37.000
seres, individuos diferentes. Son los mismos que se van revisando todos los años, Claro. porque el toro cada año tiene la opción de ser apto o ser rechazado. Entonces sería mejor decir 65.000 revisaciones de toros. ¿Y qué No te dio de esto? toros. ¿Qué te está ¿Eh? dando? Cuando vos analizás un N como ese, ¿qué evaluás vos? ¿Qué te trae como conclusiones? ¿Qué sacás de Primero, importante de todo el esto? porcentaje de rechazo. Ok. Eso lo considero muy importante. El porcentaje total de rechazo en el examen clínico y físico es el 8,5% entre adultos y vírgenes. Ujú. Tengo más de adultos, un 11%, contra un 5% de vírgenes. ¿Por qué? Porque el adulto siempre tiene más chance de lesionarse, de que le pase algo, una vez que está esos 2 meses y medio, 3 meses en servicio con las vacas. Entonces, más o menos esa es la cantidad de rechazo, y como principal causa de rechazo en los toros adultos, aunque parezca mentira, es el desgaste dentario. Y en los Uh, toros vírgenes, los testículos chicos, una baja circunferencia escrotal, que son más o menos el 47% de los adultos por diente y el 43% de los rechazos de los vírgenes por testículo chico. Pero a partir del año 85 incorporé otra prueba más, otra valla que el toro debe saltar, que es la capacidad de servicio. Y ahí le podemos sumar un 5% más de rechazo. O ajá. sea, al 8,5% que tengo, lo que pasa es que la capacidad de servicio no es sobre los 65.000, porque 13 años de mi carrera no conocía la prueba, la empecé a hacer en el 85. Claro. Entonces, hoy en día tengo más o menos evaluados 33.000 toros en cuanto a la capacidad de servicio, ¿no? Y ahí, en los toros adultos, es impresionante la cantidad de rechazo, y la gran mayoría son por todos los problemas de desviaciones y torsiones del pene, ¿no? Que Ajá. es una patología que es imposible detectarla en un examen de rutina, en la manga, en el cepo, por cualquier veterinario. Porque el pene, si vos no lo ves en el momento que estás buscando la entrada de la vulva, no te das cuenta si tiene una torsión o no. Y el Y tema realmente, pezuñas, garrones, todo lo que tiene que ver un bueno, poco con aparato eso locomotor. perfecto. Eso lo veo siempre en la revisación clínica, que es anterior a la capacidad de servicio, y anterior a todo es verlos. La Claro. primera sin tocar, dijo un profesor mío y se me quedó grabada. Vos primero al toro lo ves en un corral atrás caminando, y ahí, como decís, siempre lo empiezo a mirar de abajo hacia arriba. Entonces, lo primero que veo en un toro, antes que la cabeza, la encoladura y la profundidad, son las pezuñas. ¿Sobre qué está apoyado el toro? Porque ¿de qué te sirve que tenga una cabeza espectacular, la cola bien implantada, sea profundo y todo, si tiene 4 pezuñas desastrosas, o incluso los garrones muy parados, que pierde el ángulo de garrón, y cuando el toro pega el golpe de riñón, la estocada y la eyaculación en la vaca, se eleva 15 o 20 centímetros del piso las pezuñas, y tienen que caer sobre unos garrones que estén bien angulados para que no repercuta ese golpe y vaya a la cadera y se le haga una lesión en la cadera. Entonces, es fundamental a los toros primero observarlos, después revisarlos en el cepo, medir la circunferencia, hacer toda la parte sanitaria, que es la parte, yo diría, más importante del examen del toro, porque vos cualquier problema clínico, físico, incluso la capacidad de servicio, te afecta a un individuo, mientras que una enfermedad como la tricomona o campylobacter, que son venéreas, te afectan a todo el rodeo. Entonces, en eso no podés transar, ¿viste? Que un año diga, no, mirá, Churi, se me achicó el presupuesto, no puedo no gastar nada, por más que no es gastar, sino invertir. Pero bueno, ponerle que sea así, yo lo que nunca dejaría de hacer es el examen sanitario, porque Decime, está Gaucho, involucrado. te hago una Sí, pregunta, ¿no? Vos sos el tipo que siempre nos enseñó no tener más de 2 o 3 toros cada 100 vacas, un 2 o 3%. Para eso se requiere mucho enfoque, ¿no? Como diría tu querido amigo y socio Marcelo Roca Panero, cuando dicen no hay que ser tenedor de hacienda, sino empresario ganadero, ¿no? Entonces vos trabajás con mucho empresario ganadero, ese empresario ganadero que te escucha dice 2, 3, fenómeno, bien. Vos tenés ese 2, 3, aparecés vos y me sacás el 8%. El 8 porque yo soy un tipo prolijo, ¿no? Porque y estoy en la media, por ahí estoy debajo de la media. Soy un tipo medio complicado, me sacás el 15. Me sacaste el 8 y yo tengo que salir a comprar toro, reponer. ¿Cómo se maneja cuando es tan ajustado
la implementación de una tecnología como tener el 2% y a su vez tener un tipo como vos que va y me revisa puntualmente. No, por eso, el concepto que me gustaría que quede, pero claro, reclaro, es que primero hay que usar menos toros y de mejor calidad. No usar menos toros y cualquier toro y pijotear en el precio de un toro. Hoy en día, que los toros este año se han pagado fortunas en kilos de novillo, ¿no? Porque siempre, históricamente, 1.200 kilos es el valor de un toro, de novillo de Liniers. Y este año, pero ni hablar del NEA y el NOA, que se han pagado 300, 400 mil pesos. Acá en la provincia de Buenos Aires, 180, 200, 210, 220, podríamos pensar en un toro puro controlado o puro registrado, dependiendo de la raza británica, ¿no? Así que lo importante es que todos tus toros, ya tenemos 4 de cada 10 vacas son turistas. Tampoco hagamos turismo con los toros. Claro. Entonces, que los toros sean altamente eficientes en la detección del celo, en seguir una vaca en celo, servirla 2, 3 o más veces para preñarla. Entonces, por eso es clave usar menos toros, los vas a tener en mejor estado, vas a poder invertir en genética, porque eso es clave. Si vos vas a comprar para cubrir 100 vacas, tenés que, ¿qué presupuesto tengo? Tengo 400.000 pesos. Es preferible comprarse 2 toros de 200.000 que 4 de 100, por la calidad de ese toro, que evidentemente está muy relacionada al precio. Entonces, con el 2%, que la gente piensa que es aventurado, calcular que uno hace 35 años, de los 50 que llevo casi veterinario, que estoy trabajando con bajo porcentaje de toros, con la prueba de capacidad de servicio, y la tengo reprobada. No es que ya... Y a veces uno, viste, te aparece gente y te dice, no, porque acá en estos campos, y tan extensos los potreros, tan difíciles para el toro. Y bueno, yo he hecho ensayos en potreros de 7.000 hectáreas. Me siento como un loro repitiendo esto, pero por si alguno no, nunca lo escuchó, bueno, lo que lo escuche ahora. En 7.000 hectáreas, 300 vacas con 9 toros, al 3%. Tuvimos el 90% de preñez en San Rafael Mendoza, en una zona muy marginal para la cría, que porque tienen problemas de agua, la receptividad son 25 a 30 hectáreas por vaca. Entonces, sobre eso está todo escrito, todo publicado, todo demostrado. O sea que yo pensaba que en el año 82, en nuestro primer, perdón, en el año 85, en nuestro primer ensayo de capacidad de servicio, en un campo en Rauch, de mi gran amigo Alfredo Pellani, usamos el 1.5% de toros, ¿no? Cuando hacía muy poco en ese campo usaban el 4 o 5%. Entonces, hay que derribar, uno de los tantos mitos que he tratado de derribar en estos años es ese, ¿no? Pero de todas maneras, muchos por conservadores, por tradicionalistas, por seguir lo que hacía su abuelo, siguen usando el 4 o 5% de toros. Cuando es una cosa totalmente vetusta, ¿no? Pues la verdad que, pero bueno, hay gente que lo ha tomado, gente que lo ha dejado, y yo siempre estoy tratando de demostrar con ensayos, y los escribo y los presento y los subo en Facebook y en Instagram, todo eso por lo menos para que la gente lo vea y no piense en este loquito que están haciendo ahora. Realmente trato de que mis clientes y los que me siguen sean mucho más eficientes y mejores, ¿no? Mejor producción. Chuni, se habla mucho de inseminación a tiempo fijo, ¿no? El IATF, y ahí aparece, ¿no? El toro o la IATF, el toro y la IATF. ¿Cómo juega Es esto para vos, el hoy y el I acá en esto? Elí, frase que se le ha escuchado, sí, capaz que le han dicho mucho, pero Gustavo Almacio fue el primero que le escuché, ¿no? Es IATF y toros, Ok, porque eh, pensar en que vamos a reemplazar los toros con 2, 3 inseminaciones, para mí, te hablo a nivel personal de lo que yo pienso, no tiene sentido. Hay que darle un golpe al rodeo, a lo mejor con una IATF, y sobre todo tratando de inseminar vacas, ¿no? Porque mucha gente insemina vaquillonas, y ahí en las vaquillonas es difícil de encontrar el padre del rodeo, porque lo que más te interesa es que tenga facilidad de parto y que las vaquillonas de 15 meses no tengan problemas al parir. Entonces, realmente el impacto genético para mí, sigo hablando a nivel personal, es cuando uno agarra un rodeo de 200, 300 vacas
como hemos agarrado ahora en los primeros de octubre, y que estoy muy, muy esperanzado con el resultado, porque nosotros vamos a los 55 días de la guía TF. Antes, hace muchos años, por ansioso, uno iba a los 30, 32 con el ecógrafo, a lo mejor le daba un 55% de preñez, y después ya le tenías que avisar que no iban a ser el 55% de los terneros. Y no era por un error de ecografía, sino porque hay muchas pérdidas que, según algunos autores y colegas que lo he charlado mucho, van del 2 al 5%, y el otro día hablaba con uno hasta el 8% de pérdidas metabólicas, genéticas, porque el embrión a los 45 días de gestación se fija bien en el útero y empieza el periodo fetal. Hasta el día 45 es el periodo embrionario. Y hay muchas pérdidas que uno normalmente en un rodeo, cuando haces el tacto a los 60 días de sacar los toros, ya esas pérdidas sucedieron y vos la das vacía y el útero está totalmente normal. No es un aborto de 5 o 6 meses, te das cuenta que ese animal tuvo algo hasta ese momento. Una reabsorción de muy pocos días pasa totalmente desapercibida. Entonces vamos al día 55 de la guía TF, metemos mano, tacto, todo lo preñado de casi 2 meses, por tacto preñada en la guía TF. Y agarrás el primer repaso, el primer celo entre el día 17 y 24, post guía TF, y ahí están los toros preñándote. Entonces, el otro día en un campo en Juan L. Fernández, tuvimos un resultado excelentísimo, no es muy común, ¿no? Eran vaquillonas, que están cumpliendo 2 años ahora, que se inseminaron en el mes de junio, y tuvimos el 65% de preñez en la guía TF y el 93% con el repaso de ese primer celo. O sea que a los 2 meses, a los 55 días de la guía TF, ya ese productor de 100 tenía 93 vaquillonas preñadas, de las cuales 65 con el toro de inseminación y las otras 20 y pico con el repaso. O sea que es un dato para mí muy bueno que le das al criador y le decís, mirá, de la guía TF no debería tener ninguna reabsorción porque están de 55 días de preñez, está bien implantado y demás, y eso es muy bueno. Sobre todo, también insisto en repasar con poco toro, ¿no? El 2% del total del rodeo, que si preñaste la mitad, sería un 4% sobre las vacías. Por ahí escucho que hay gente que usa el 4, el 5, hasta el 6% del total del rodeo, que sería el 12% de las vacías si preñaste el 50%. Me parece una aberración. Y sobre todo, porque si invertiste en genética y usaste un buen toro padre, por lo menos que el repaso no va a ser la misma calidad, pero no con cualquier novillo con testículos, para que quede preñada. Pues entonces perdés todo. Escribís con la mano y después lo borrás con el codo. Por eso considero muy importante usar poco toro. Y yo, insisto, uso el 2% del rodeo, que si preñás la mitad, pasa a ser el 4% de las vacías. Y los toros de alta y muy alta están recapacitados para, por más que esa otra mitad de las vacas que repite celo, si fuera un rodeo cíclico, 100% ciclando, que en biología es difícil tenerlo, esas, y preñaste 50, van a repetir 50 en 7 días, ¿no? Pero entre el día 19 y 21 es donde más se concentra la repetición de celo, ¿no? Y bueno, y a nosotros nos va muy bien y seguimos haciendo eso, ¿no? Pero, ya te digo, no es unanimidad de criterios en esto, ¿eh? Incluso algunos colegas repasan con mucho más, porque siempre, ya sea productor, criador, veterinario, agrónomo, subestiman la función del toro. Y el toro tiene una capacidad de preñar, para mí, ilimitada, que no se le va a acabar el semen y que la gente, uy, pero mirá que hay mucho celo. Bueno, y sí, pero el toro está capacitado para eso. Entonces, hay que dejar que el toro trabaje, que la naturaleza actúe y estar tranquilo que si la vaca come y cicla, todo va a andar bien y está sanitariamente controlada. Son los 3 pilares, ¿no? La alimentación, el manejo y la sanidad, ¿no? Chuni, te hago la última para cerrar esta nota y acá te meto un poco en ese otro aspecto que tenés vos, que tienen los veterinarios, que es estar en contacto con el ganadero, con el productor. Vos venís hace muchos años, y acá lo que te voy a pedir es la percepción. Vos me escuchás hablar mucho de un ganadero, te quiero pedir la percepción tuya de estos últimos 4 o 5 años
si realmente se nota más enfoque en la ganadería, incluso te diría hasta este último año, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo vos? Más enfoque en la ganadería y dentro de eso más visión empresaria en hacer lo que vos me decís, es decir, que la vaca y el toro tengan buena morfi, que haya buen control sanitario, que haya buen control reproductivo, estar sobre los indicadores físicos de producción, estar sobre tener buenas instalaciones, el control del agua, etcétera. ¿Vos ves que hay más enfoque en eso? Y es una pregunta compleja, ¿no? Porque uno, el universo que uno maneja son los clientes a los cuales voy, que el otro día otro colega tuyo en un reportaje me pidió, mira que te quiero preguntar con cuántos clientes has estado en contacto, ¿no? Yo le dije, actualmente no es que tenga todos, pero saqué la cuenta, me puse a repasar, y tuve la suerte de poder ir a 78 establecimientos, ¿no? Un año, 2 años o 42 años, como hay uno que hace 42 años que voy, ¿te das cuenta? Y yo veo que sí, que por lo menos estos últimos 4 años, la gente, yo la veía que estaba con muchas ganas de hacer cosas y demás. Ahora, este año, bueno, fue un año atípico. Calcular que lo que estamos viviendo no se vivió nunca, por lo menos en nuestra generación y todos los que viven ahora. La última peste había sido hacía 100 años o 90 años. Esto que se está viviendo es complicado, pero el campo no paró nunca, ¿no? Yo, gracias a Dios, paraba cuando llovía y encima llovió muy poco, o sea que prácticamente desde febrero o marzo, que terminé con los cursos y empezamos con los tactos, no hemos parado. Y este año vi un repunte a nivel personal, que nunca hice demasiado, pero este año vamos a llegar casi a 2000 entre vaca y vaquillona y ATF. Hay colegas que hacen pero muchísimo más, pero yo siempre me dediqué mucho al servicio natural. Pero ahora tengo 2 rodeos que estoy esperando con mucha ansiedad los resultados, que recién va a estar para fines de noviembre, que se inseminó un rodeo de 300 vacas con ternero y que no le sobraba nada, ¿entendés? Con ternero de 40, 45 días, un estado, y bueno, y inseminamos el 2 de octubre. Yo pienso, si el 2 de octubre se logra preñar en ese tipo de vaca con ternero al pie el 50%, va a ser un gol de media cancha. Pero por eso quiero esperar a meter la mano, que todos me metan el ecógrafo y tener esos resultados. Pero los espero con mucha ansiedad porque son casi 400 vacas con cría al pie. Porque inseminar 100 vaquillonas en muy buen estado y preñar el 65 es excelente, pero me impactaría mucho más que esa vaca con ese estado el 2 de octubre se haya preñado la mitad, si llegamos. Me parecería una cosa de locos, ¿no? Por eso no quiero quemar la noticia y por eso este año, ya te digo, mucha gente que no hacía, que el año pasado, hace 2 años que no hacía IATF, inseminó no solo la vaquillona, sino también rodeo de vacas con cría, ¿no? Que es ahí donde podés poner un toro padre importante para que impacte, y si es un toro que transmite mucho, impacte en ese el rodeo, ¿no? Y vamos a ver cuando estén los terneros, que encima van a ser de mejor calidad y van a parir más o menos el 10 de julio. O sea que cuando uno empieza el servicio el 15 de octubre ya van a tener casi 3 meses esos terneros. Así que por eso tengo muchas fichas, pero ya te digo, no quiero quemar los resultados, ¿no? Impecable. Maestro, muchísimas gracias por esta nota. La realidad son temas que vos siempre abordás, son temas que nos alimentás mucho en los grupos ganaderos, sos siempre un apasionado de esto. Y yo soy un apasionado del buen ganadero y de cómo tenemos que justamente mirarlo todo como un sistema complejo, abordable, con mucho escrito, con mucho valor empírico, con mucho protagonista dentro de esto. Y siempre, qué sé yo, me entusiasma el hecho de pensar que muchas personas que están haciendo, como nos pasaba, viste, con Gustavo Franco, con Adrián Colaneri, que nos cuentan los modelos en zonas agrícolas que están pasando a campo mixto, bueno, que el productor de campo, de repente agrícola, que quiere, en vez de tener hacienda en el fondo, vacas en el fondo tirada, que quiera tener un campo mixto, bueno, sepa que todas estas variables, toda esta tecnología se puede implementar y con esto se pueden lograr muchos mejores indicadores. Maestro, nos vemos el sábado, temprano.
O por lo menos hablamos, no sé si nos Sí, veremos. exacto, sí, señor. Chuni, muchas gracias como siempre, ¿eh? Gracias a vos, Richard, y saludos para todos, ¿eh? Gracias, viejo. El Gracias. famoso Carlos Chuni Acuña, yo me olvido que se llama Carlos porque para mí siempre es el famoso El Chuni, veterinario, campero y empírico. Como digo siempre, mirá, esto que hacemos con él, que lo hacemos porque nos entretiene, nos gusta a las dos, a él le apasiona, hoy justo lo engancho que no salió al campo y estaba en su ciudad de Azul, lo hace porque todo lo que él conoce y todo lo que sabe lo comparte como dijo él, veterinario, agrónomo, productor agrícola y quiere ser mixto, productor ganadero, etcétera. Bueno, vos también compartilo, nos seguimos viendo en Canal AgroSitio.